Aquí Radio El Cairo, Servicio Internacional, programa en español dirigido a Latinoamérica, España desde Egipto. Muy buenas noches, estimados oyentes, son las 2:45 hora local del Cairo, Egipto, correspondiente a las 0:45 hora del meridiano de Greenwich del día viernes 29 de febrero 2020. Hoy, con mucho gusto, estaremos junto a ustedes frente al micrófono Muhammad Abdulaziz y quien les habla, Nagla Zidan, y en el servicio técnico Mohammed Safieddin. Estimados oyentes, pueden escucharnos a través de la banda de 31 metros, frecuencia 9875 kHz, también vía satélite en Alsat Muagahat número 8. Esperamos recibir sus cartas en nuestro correo postal Radio El Cairo, programa en español, apartado postal 566-566 El Cairo, Egipto, o a nuestro correo electrónico radioelcairoespa@gmail.com, o a nuestra página oficial de Facebook, Radio El Cairo, programa, entre comillas, programa en español. A continuación, amigos oyentes, la programación de esta noche es como sigue. A las 2:47 comenzamos con un espacio de música árabe, 2:48 titulares de noticias, 2:50 el programa Exégesis del Corán, a las 3 boletín de noticias, 3:10 comentario político, 3:15 canción árabe, 3:20 música de América Latina, 3:25 discurso del viernes, 3:35 gira microfónica, 3:50 panorama egipcio, 3:55 resumen de noticias, 3:57 programación de mañana y a las 4 cierre de emisión. Y ahora, amigos de Radio El Cairo, iniciamos nuestro primer espacio con este intermedio musical. A continuación, amigos, les tenemos que comentar las noticias más destacadas de esta jornada. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas eleva el riesgo global de nuevo coronavirus a muy alto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una reunión de emergencia para discutir la escalada de combates en Siria. Los refugiados en Turquía se dirigen hacia las fronteras europeas después de que un funcionario declare que se han abierto las fronteras. El secretario de Estado de Estados Unidos advierte a Irán que no interrumpa un próximo acuerdo con los talibanes. El primer ministro de Kosovo se enfrenta a una reacción violenta por su plan de levantar parcialmente un arancel a las importaciones serbias, y un diplomático estadounidense lo condena como un grave error. Amigos, les teníamos las noticias en detalle a las 3. Ahora les dejo con una nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Radio El Cairo presenta Exégesis del Corán. Amigos de Radio El Cairo, muy buenas noches y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Exégesis del Corán. Empezamos la edición de esta noche por la lectura en lengua árabe de la sura titulada Los Bizantinos, versículos número 17 a 24. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا
الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون صدق الله العظيم. Sintoniza Radio El Cairo, Servicio Internacional desde Egipto. Acabamos de escuchar, amigos oyentes, la lectura en lengua árabe de la sura titulada Los Bizantinos, versículos número 17 a 24. El Corán, el libro sagrado de los musulmanes, insiste en la creencia o la fe en lo que el creyente debe hacer, como es el reconocimiento de la omnipotencia de Dios. Al decir gloria a Dios tarde y mañana, en esos dos momentos, el atardecer y el alba, se presenta ante nuestros ojos todo el poder divino y Dios nos guía hacia el deber de la adoración y el reconocimiento de su omnipotencia. Por la tarde, el versículo designa las tinieblas de la noche y la mañana es la aparición de sus primeras luces. A continuación, nos orienta hacia el deber de agradecer por la creación de los cielos y la tierra. Es natural el agradecer y evocar la omnipotencia de Dios, que está muy por encima de la perfección. Dios nos insta a orar al acercarse la noche, es decir, en la tarde, a la hora de víspera y también durante la noche. En la mañana, la oración del alba al mediodía, luego nos muestra uno de los aspectos de la omnipotencia divina al decir: saca al vivo del muerto, al muerto del vivo, versículo que nos muestra el poder creador de Dios, que crea cosas opuestas a la planta, como a partir de la simiente el hombre del embrión y el embrión del hombre.
Es Dios quien creó la vida de las plantas en la tierra, los cultivos y los dátiles de cuyas semillas secan nace la nueva planta. Resucitar a los muertos que están en las tumbas por su gracia es todopoderoso. Los versículos siguientes nos permiten hacer un recorrido de todos los horizontes y descubrir los secretos de los seres vivientes, secretos extraños, pero que demuestran de forma admirable los grandes milagros de la creación. Dicen los versículos: y entre sus sienos está el haberos creado esposas nacidas entre vosotros para que os sirvan de quietud y el haber suscitado entre vosotros el afecto y la bondad. Ciertamente hay en ellos signos para gente que reflexiona. Y entre sus signos está la creación de los cielos y de la tierra, la diversidad de vuestras lenguas y de vuestros colores. Ciertamente hay en ellos algunos signos para los que saben. Y entre sus signos están vuestros sueños de noche o de día, vuestra solitud en recibir su favor. Ciertamente en ellos signos para gente que oye, y entre sus signos está el haceros ver el relámpago, motivo de temor y de anhelo, el hacer bajar agua del cielo, vivificando en ella la tierra después de muerta. Ciertamente hay en ellos signos para gente que razona. Se refieren esos versículos coránicos a la creación del universo, de los cielos y de lo que contienen, y de la tierra y de cuánto en ella hallamos. Luego las diferentes lenguas, de dialectos, de colores de piel. Todas sus criaturas humanas, todo hombre tiene las distintas partes del cuerpo y la cabeza. Todos los seres humanos provienen de un mismo nombre y de misma madre. Todos los seres humanos son capaces de pensar y existen otros milagros como es el sueño durante la noche y la búsqueda del pan durante el día. Los versículos hablan de los relámpagos, de la lluvia que regula la tierra y permite la germinación de las semillas de todas las plantas. Tales son los grandes milagros, los signos de Todopoderoso que debemos comprender, darnos cuenta y actuar consecuentemente. Y con esta última frase, amigo de Radio El Cairo, llegamos al final de esta edición de su programa Exégesis del Corán. Muchísimas gracias por su atención y hasta la próxima semana. Con ustedes, frente al micrófono Nagla Zidane, en el servicio técnico Samah Wasfi, aquí El Cairo, servicio internacional desde Egipto. Tres de la madrugada, hora local de Cairo, Egipto, correspondiente a la 1 hora universal. Tiempo a dar lectura a las noticias.
La Agencia de Salud de las Naciones Unidas actualizó el riesgo global de un nuevo coronavirus a muy alto, diciendo que el aumento continuo de casos y países afectados era claramente preocupante. El jefe de la Organización Mundial de la Salud, Tedros, dijo a los periodistas: todavía no vemos evidencia de que el virus se esté propagando libremente en las comunidades. Mientras ese sea el caso, todavía tenemos la posibilidad de contener este virus. La clave para contener este virus es romper la cadena de transmisión, enfatizando la importancia de que las personas tomen precauciones para detener el contagio. Tedros también dijo que se estaban desarrollando más de 20 vacunas a nivel mundial y varios tratamientos en ensayos clínicos con resultados esperados en unas pocas semanas. Michael Ryan, el jefe del programa de emergencias sanitarias de la OMS, dijo que era inútil preguntar si el brote ahora podría considerarse una pandemia. China continental informó 327 nuevos casos, el más bajo desde el 23 de enero, tomando nota a más de 78.000 casos con casi 12.800 muertes. En otras partes del mundo, 55 países y territorios se ven afectados con 4.846 casos y 77 muertes. Lebanon anunció hoy que prohibiría la entrada a extranjeros no residentes de los 4 países más afectados por el brote de coronavirus, un día después de anunciar su tercer caso. El país de Medio Oriente negará la entrada a las personas que llegan de China, Corea del Sur, Irán e Italia, según informó la agencia estatal de noticias. Bahrein informó 2 nuevos casos de coronavirus hoy, llevando el total ahí a 38. Mientras tanto, Irán informó hoy 8 nuevas muertes por coronavirus, elevando su número a 34. El portavoz del Ministerio de Salud dijo que se habían detectado 143 casos en las últimas 24 horas, aumentando el total de confirmadas infecciones a 388. Mientras Corea del Sur reportó 571 nuevas infecciones hoy, elevando el total a 2.337 con 13 personas muertas. Las aerolíneas europeas están reduciendo los vuelos a Italia debido al coronavirus como parte de la drástica reducción de costos en una industria sacudida por las consecuencias del brote mortal. Más tarde, el Ministerio de Salud de México confirmó el primer caso de coronavirus del país hoy, diciendo que era un joven había dado positivo en la capital. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebró hoy una reunión de emergencia para discutir la escalada de combates en Siria, según dijeron diplomáticos. El presidente interino del Consejo, el embajador belga Mark, dijo a los periodistas que Estados Unidos, Alemania, Gran Bretaña, Francia, Bélgica, Estonia y la República Dominicana han solicitado la reunión. Mientras tanto, los funcionarios turcos dijeron hoy a una delegación rusa en Ankara que debe establecerse de inmediato un alto el fuego sostenible en la región de Idlib de Siria, según dijo el Ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía. Después de que 33 soldados turcos fueron asesinados por ataques del gobierno sirio. Durante las conversaciones en Ankara, los funcionarios turcos dijeron a las delegaciones
o a la delegación rusa visitante que las tensiones deben reducirse en Idlib y que las fuerzas del gobierno sirio, respaldadas por Moscú, deben retirarse a las fronteras determinadas en un acuerdo de reducción de escalada de 2018 entre Turquía y Rusia. El ministerio dijo en un comunicado. El Kremlin dijo hoy que el presidente ruso Vladimir Putin y su homólogo turco Recep Tayyip Erdogan pueden reunirse en Moscú a la próxima semana. Además, el presidente de Estados Unidos Donald Trump, en una llamada con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, respaldó la reducción de la violencia en el noroeste de Siria y pidió al gobierno sirio, Rusia e Irán que detengan sus delitos, según dijo la Casa Blanca. Los refugiados en Turquía se dirigieron hacia las fronteras europeas hoy después de que un funcionario declarara que se habían abierto las fronteras en respuesta a la creciente guerra en Siria, donde 33 soldados turcos fueron asesinados por tropas del gobierno sirio respaldadas por Rusia. Las autoridades europeas se apresuraron a responder a la amenaza directa de Turquía de revertir un acuerdo que detuvo la crisis migratoria de 2015-2016. Cuando más de 1 millón de personas llegaron por mar a Grecia y cruzaron los Balcanes a pie. Moscú y Ankara intercambiaron la culpa del ataque en el noreste de Siria. Grecia y Bulgaria dijeron que estaban reforzando de inmediato sus fronteras. El primer ministro de Bulgaria dijo que la perspectiva de una nueva crisis migratoria era una amenaza aún mayor cuando los países europeos estaban luchando por responder al coronavirus. El primer ministro griego dijo que Grecia no tolerará nunca entrada ilegal de inmigrantes a través de sus fronteras y aumentará su seguridad fronteriza. El primer ministro de Kosovo se enfrentó hoy a una reacción violenta por su plan de levantar parcialmente un arancel a las importaciones serbias y un diplomático estadounidense lo condenó como un grave error por no lograr una eliminación total. Occidente ha estado presionando a Kosovo durante meses para que elimine la barrera comercial que ha estado envenenando lazos ya tensos con Serbia, un antiguo enemigo de la guerra desde fines de 2018. Pero el primer ministro de Kosovo, medidas anunció ayer fue rápidamente criticado por los Estados Unidos. Según el plan de Kurti, el arancel se levantaría primero para las materias primas y luego se levantaría por completo en abril, pero solo si Serbia también muestra signos de buena voluntad. El secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advirtió hoy a Irán que no negocie un próximo acuerdo con los talibanes y acusó al adversario de Estados Unidos de buscar ser spoiler. Pompeo confirmó que se estaban celebrando una tregua parcial de una semana con los talibanes que están programados para firmar el acuerdo histórico con Estados Unidos en Qatar mañana. Pompeo dijo al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes: hemos visto en estos momentos o en estos últimos 6 días una reducción significativa de la violencia en Afganistán. Estamos observando de cerca para ver si Irán ha comenzado a tomar medidas aún más activas. Amigos, con esa última frase ya hemos llegado al final de nuestro boletín noticioso de esta noche.
A continuación, les dejamos con este corto intervalo musical. A continuación, amigos de Radio El Cairo, les presentamos el comentario político. Egipto tiene un interés particular en intensificar su influencia en el extranjero y sus contactos con las superpotencias del mundo. En este contexto se celebraron consultas políticas esta semana en Roma entre Egipto e Italia, con el objetivo particular de dar un nuevo impulso a las relaciones de cooperación entre los dos países, así como a la inversión italiana en Egipto. Del lado egipcio, la delegación encabezada por el viceministro de Asuntos Exteriores para Asuntos Europeos, el embajador Badr Abdelati, estaba compuesta por una élite de diplomáticos egipcios, incluido el embajador egipcio en Italia, Hisham Badr. Del lado italiano, la delegación fue presidida por el director general de Asuntos Políticos y Seguridad del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación Internacional de Italia, Sebastiano Cardi, con la participación de los directores generales de los departamentos de África y Oriente Medio y la Unión Europea dentro del Ministerio italiano. Al comienzo de esta nueva ronda de consultas, las dos partes elogiaron las excelentes relaciones entre Egipto e Italia, consolidadas por las reuniones periódicas entre los líderes de los dos países. Estamos hablando aquí de 9 reuniones y las conversaciones entre los jefes de la diplomacia egipcia e italiana. A esto se suma la celebración de la cuarta ronda de consultas políticas a nivel de altos funcionarios en aplicación del acuerdo firmado en 2018 entre el ministro de Asuntos Exteriores de Egipto y su homólogo italiano. Estas consultas permitieron examinar los medios para dar un nuevo impulso a las relaciones económicas y comerciales basadas en el respeto mutuo y los intereses comunes en beneficios de los dos pueblos amigos, en particular que Italia es el primer socio comercial europeo de Egipto. También se ha hecho especial hincapié en la promoción de las inversiones italianas en Egipto en diversos campos, teniendo en cuenta el de la energía, que constituye un modelo a seguir de cooperación entre los dos países en otros sectores, a saber, la automoción, infraestructura, digitalización y transporte inteligente. Las discusiones también se centraron en la importancia de intensificar los contactos entre las empresas comerciales en Egipto e Italia para permitir que los empresarios italianos aprovechen las enormes oportunidades de inversión disponibles en Egipto, actualmente en el tercer lugar, mayor crecimiento económico mundial. Por su parte, el embajador Hisham Badr elogió la calidad de las relaciones entre Egipto e Italia y agregó que tales consultas son esenciales para fortalecer los vínculos ya sólidos que unen a los dos países y es hora de que las empresas italianas aprovechen al máximo las oportunidades comerciales que ofrece Egipto en diferentes áreas. Estas consultas también permitieron resaltar la excelencia de las relaciones y la concertación política entre los dos países, tanto bilateral como multilateralmente, enfatizó señalando que estas discusiones demostraron una convergencia de puntos de vista, particularmente con respecto a la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal, las crisis sirias y libias y sus repercusiones en la estabilidad de Medio Oriente y Europa, así como los esfuerzos regionales e internacionales para llegar a un acuerdo político poniendo fin al conflicto que asola a estos dos países árabes. Por su parte, el jefe de la delegación egipcia Badr Abdelati destacó la importancia de desmantelar las milicias armadas y los grupos terroristas. También revisó los logros alcanzados por Egipto durante su presidencia rotativa de la Unión Africana en 2019 y la parte italiana elogió a Egipto por su exitosa presidencia de la Unión Africana y sus resultados positivos en el plan africano.
Y de esta forma, estimados oyentes, llegamos al final del comentario político de esta noche y ahora les dejo con una nueva edición del programa Música de América Latina. Radio El Cairo presenta Música de América Latina. Música de América Latina. De América Latina. Con Rayhana Sawabi. Hola queridos oyentes y bienvenidos a esta nueva edición de su programa Música de América Latina. Amigos, voy a estar con ustedes en este espacio para escuchar y presentar su música y también sus canciones. Sebastián, Esteban y Mateo. Queridos, con la música vallenato vamos a disfrutar hoy con una canción titulada No puedo perdonarte del álbum titulado Conquistando Corazones por el gran cantante Nelson Velázquez. Sebastián, Esteban y Mateo, los hijos de mi compadre Darío Doria. Partirás, lo sé, te marchas, dejando en mil pedazos mi vida. Te marchas, porque te vas, justo cuando más te estoy queriendo, justo cuando menos lo esperaba. Juro que jamás lo imaginaba. Si eras todo en mí, y llegué a pensar que yo lo era para ti, pero aquel jazmín que florecía para mí, otro jardinero lo regaba. Por ti yo aposté y todo perdí. Qué daño tan grande le has hecho a mi vida. Hoy le pido a Dios no te pase lo mismo. Sería lamentable tener que decirte que aunque te quiera yo no puedo perdonarte. Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte. Volver a intentarlo sería lo mismo. Ya me lastimaste, no puedo olvidarlo. Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte. Y aunque te quiera yo no puedo perdonarte. No, no. Para las lindas Brenda y Cindy, las hijas de nuestro amigo Rogelio Peralta. Para Liliana y Daniela Calderón, bonita. Todo te lo di, te amaba, y aunque mucho duela lo acepto, te amo. Será inmortal este sentimiento que me ahoga, aunque en ti encontré ya mi derrota. Este corazón no se resigna, no quiere entender que de tu amor otro ya es el dueño. Aún tú sigues siendo mi desvelo, no he podido arrancarte del alma.
De esta forma hemos llegado al final de la edición de esta noche. Espero que hayan disfrutado con nosotros y les espero en próximas ediciones con su música y canciones de América Latina. Mis saludos como siempre, Rayhana Sawabi. Saludos por parte de mi colega técnica de sonido, Hanan Abdelnabi. Y aunque te quiera, yo no puedo perdonarte. Radio El Cairo presenta Sermón del Viernes. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro programa Sermón del Viernes. La edición de esta noche será sobre el concepto de la buena obra y la mala. Alabado sea Allah, dueño de los mundos, quien dice en el noble Corán: quien opere rectamente lo hará en beneficio propio, y quien opere el mal se perjudicará a sí mismo. Tu Señor no es injusto con sus siervos. Doy testimonio de que no hay más Dios que Allah, y que nuestro profeta Muhammad es su siervo y mensajero, quien narra de su Señor, alabado sea. Oh siervos míos, ciertamente son vuestras acciones las que os escribo, y luego os las recompenso. Así, quien encuentra bien el resultado de sus obras, que alabe a Allah, y quien encuentra lo contrario, que no culpe a nadie excepto a sí mismo. Que la paz y las bendiciones de Allah sean con él, con sus familiares y todos sus compañeros. Allah, alabado sea, honró al ser humano, lo crió con sus propias manos de la mejor manera. Insulfó el espíritu en él, le distinguió con la razón, hizo que los ángeles se prosternan ante él, y puso a su siervo cuanto hay en el universo. Allah, alabado sea, dijo: en este sentido he honrado a los hijos de Adán, y les he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Les he prohibido de todo lo bueno, y los he favorecido sobre muchas otras criaturas. Esto porque el ser humano asumió una responsabilidad muy pesada, y que se propuso a los cielos, a la tierra y a las montañas, pero se rehusaron a cargar con ello porque sintieron temor. Es la responsabilidad del encargo que exige el trabajo y la reconstrucción de la tierra, además de las obligaciones. Allah, alabado sea, dijo: cuando haya terminado la oración, recorren la tierra, procuren el sustento y recuerden mucho a Dios, que así triunfarán. El musulmán debe ser consciente de que todo lo que hace en su vida estará en la balanza de sus buenas y malas acciones. Allah, alabado sea, dice: quien haya realizado una obra de bien tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada, y quien haya realizado una mala obra tan pequeña como un átomo, la encontrará registrada. El día que cada ser vea el registro de todo bien y de todo mal que haya producido, deseará que se interponga una gran distancia entre sí y ese momento. Allah, alabado sea, los exhortó a que le teman a él. Dios es compasivo con sus siervos. El concepto de la obra comprende los actos y las palabras. Se exige que la buena obra se consagre sinceramente a Allah, alabado sea, y se perfeccione. Allah, alabado sea, dice: únicamente se les ordenaba que fueran monoteístas, adorando solo a Dios con sinceridad.
que realizarán la oración y pagarán el zaká. Pues esa es la verdadera religión. Nuestro profeta, la paz sea con él, dice: Alá ama cuando uno de ustedes hace algo, que él lo haga bien. No cabe duda de que el concepto de la buena obra en el Islam es amplio. Incluye las obligaciones culturales, la oración, el zaká, la peregrinación y vocaciones, entre otras. Son obras básicas que el musulmán debe realizar. Alá alabado sea dice: oh creyentes, inclínense y postrénense durante la oración, adoren a su Señor y hagan el bien, que así alcanzarán la victoria. Cumplan con la oración prescrita, paguen el zakat y obedezcan al mensajero, que así obtendrán la misericordia. Y dice el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él: la purificación es la mitad del imán o de la fe. La expresión de agradecimiento, decir alhamdulillah, llena la balanza, y las expresiones de subhanallah y alhamdulillah llenan lo que hay entre los cielos y la tierra. La oración es luz y la caridad una prueba de la fe del que la da. En la paciencia los asuntos se ven más claros y el Corán será una prueba a favor o en contra. Cada uno comienza el día como vendedor de sí mismo, liberándose y condenándose. Entre las buenas obras en las que debe comprometerse el musulmán están la verdad, la buena obra y la difusión de la paz, entre otras cosas que pueden hacer que el hombre sea familiar. Alá alabado sea dice: exhorta a mis siervos a hablar con respeto. El profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él, dice: los más perfectos de los creyentes en la fe son aquellos que son mejores en modales y actitudes, los que son humildes, que se sienten cómodos con las personas y las personas se sienten cómodas con ellos. Señala el estatuto del creyente diciendo: la parábola del creyente es la de la palmera que se alimenta bien, da buenos frutos, se cae, no se rompe, no podría. La buena obra no se limita a una sola parte, comprende todo lo que realiza los valores humanos y contribuye a la creación de una sociedad coherente, pura, régida por el efecto y la cooperación y domina por la tolerancia, el amor y la clemencia. El Islam considera que la salida en busca de trabajo para alimentarse y alimentar lícitamente a la familia y a los niños es una buena obra, bien renombrada como salida al sendero de Alá, alabado sea. Un hombre pasaba por el profeta, la paz sea con él. Los compañeros realizaban en este hombre la perseverancia y la actividad. Dijeron: sería mejor que la salida de este hombre estuviera en el sendero de Alá. El profeta, la paz sea con él, responde: si sale a ganarse la vida a los niños, está en el sendero de Alá, alabado sea. Si busca la pensión de sus padres tan viejos, está en el sendero de Alá, alabado sea. Si sale en búsqueda de su pensión para contenerse, está en el sendero de Alá, alabado sea. Pero si sale a recorrer por ostensión, está en el sendero del diablo. Tenemos el mejor ejemplo en la vida del mensajero de Alá. Trabajaba con sus propias manos para servir a sus esposas. Aisha, madre de los creyentes, dice: el profeta, la paz y las bendiciones de Alá sean con él,
remendaba sus propias sandalias y cosía sus propios vestidos y trabajaba como uno de ustedes en su casa. El profeta la paz sea con él. Si un musulmán hace un gasto en su familia buscando su acercamiento a Allah, obtiene por ello la recompensa equivalente a una sadaqa. Y el mejor entre vosotros es el del mejor carácter con su familia, y soy del mejor carácter con mi familia. Entre las buenas obras se citan todo lo que se beneficia de los demás, ya sea pequeño o grande, material o moral. Allah alabado sea dice: en la mayoría de las conversaciones secretas no hay ningún bien, excepto las que sean para coordinar una ayuda social, hacer una buena acción o reconciliar entre las personas. Así, estimados oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa Sermón del Viernes, que fue presentado por Mahmoud Qutb gracias a nuestra operadora Hanan Abdelnabi. Aquí el Cairo Servicio Internacional desde Egipto. Radio Cairo presenta Gira del micrófono. Estimados oyentes, bienvenidos a una nueva edición de su programa Gira Microfónica. Esta noche Radio El Cairo tiene el honor de mantener una entrevista con su excelencia, señora Ana Milena Muñoz, embajadora de Colombia en El Cairo. Muchas gracias, señora Ana, por esta entrevista concedida a Radio El Cairo. Bueno, muchas gracias. Para mí es un placer poder dirigirme a ustedes y tener, digamos, este diálogo que nos permite conocernos mucho más entre los dos pueblos. Gracias. Señora Ana, usted ocupó varios cargos. Queremos conocer información sobre su carrera profesional y diplomática. Realmente, carrera diplomática no ha habido, porque esta es la primera vez que ejerzo como embajadora. Sin embargo, digamos que he tenido otras oportunidades en la vida, digamos, de tener relaciones internacionales. Cuando fui primera dama de Colombia, entonces efectivamente estaba en las reuniones que se hacían, digamos, de gobierno, de presidentes. Trabajamos en un programa de primeras damas en ese entonces y trabajábamos en mirar lo que podíamos hacer conjuntamente y cómo podíamos aprender de las experiencias de los otros. Y digamos que esa es más que todo mi experiencia desde el punto de vista internacional. Y después, cuando mi esposo fue secretario general de la OEA, también un poco, pero digamos que ya el día a día de la diplomacia solo hasta ahora lo estoy haciendo, ¿sí? Y siendo mi responsabilidad directa. Usted me pregunta por otro tipo de actividades. Efectivamente, yo estudié economía inicialmente y trabajé como economista en planeación nacional. Después fui a una fundación. Ahí desarrollamos proyectos, una central de abastos de alimentos, un parque industrial, básicamente eso. Y ya después, pues ya en la presidencia se hicieron una serie, digamos, de actividades enfocadas en el campo de la mujer, la juventud, la familia, la tercera edad y los ancianos. Ese era principalmente nuestro foco. Y pues desde ahí se desarrollaron una serie de programas. Posteriormente a eso, pues en la OEA, más actividades culturales. Permítame, me devuelvo. Digamos, nos enfocábamos en esos grupos de población, pero efectivamente trabajábamos programas en educación, en cultura, en salud, en deporte, ¿sí? Y en desarrollo, digamos, en proyectos productivos. Posteriormente nos fuimos a Washington. En Washington estuvimos en la OEA.
ahí mis actividades estaban más orientadas a trabajar en temas culturales. ¿Sí? Teníamos, por ejemplo, un festival de cine latinoamericano, trabajábamos con el Kennedy Center, promovimos un programa que se llamaba Americartes, que era promover la cultura y el arte de toda América Latina. Lo trabajamos con ellos, hicimos 2 o 3 versiones, alcanzamos a hacer con ellos. Posteriormente, ahí decidí volver a estudiar y estudié historia. Entonces, en Latin American Studies Program, en Georgetown, entonces estudié historia, estuve dedicada a la historia. Ya después regresamos a Colombia, trabajé igualmente, seguía trabajando, digamos, en una fundación que teníamos, que se llamaba Fundación Colombia Presente, y lo que hacíamos era actividades de tipo social en los barrios más pobres de la ciudad. Sin embargo, quedaron otras 2 fundaciones a las que quedé ligada después de la presidencia, que se llamaba, la primera era Batuta, que era la promoción de orquestas sinfónicas juveniles e infantiles, y Colfuturo, que envía estudiantes al exterior. Entonces, digamos que se siguió eso. Posteriormente entré a estudiar arquitectura, Bueno. que era un sueño que tenía del pasado, y en algún momento dije, ¿por qué no? Entonces me gradué como arquitecta, trabajé como arquitecta, y ya después me vine aquí a Egipto. Sí, señor. Bueno. Señora Ana, usted ocupó varios cargos y su carrera profesional está llena de actividades importantes, y también como ex primera dama de Colombia queremos echar la luz sobre algunos de los importantes e inolvidables momentos que usted vivió. A ver, no, yo siempre he considerado, yo tenía una posición, digamos, a través de mi marido, que podríamos decir una posición de poder, y consideraba que el poder era poder hacer cosas por la gente, ¿sí? Poder para poder hacer, sí. Para hacer. Y desde ahí la verdad es que trabajamos, movilizábamos el sector privado para que apoyara proyectos, movilizábamos el mismo gobierno en algún momento para identificar algunas tareas, ¿sí? Hacia esos sectores, o bien de niños o jóvenes o mujeres. Y la verdad fue un momento, a pesar de las dificultades, porque eran momentos sobre todo por los temas de narcotráfico, por los temas momentos difíciles. De todas maneras, pues fueron momentos que disfrutamos mucho, en el sentido de que conocimos el país, trabajábamos con la gente, y era en sí muy gratificante. Bueno, señora Ana, ¿por qué Colombia ha sido elegido como el mejor destino turístico a nivel mundial para el año actual 2020 por la Asociación Estadounidense de Tour Operadores en su ranking anual de este año? No, yo creo que Colombia primero tiene una gran diversidad natural, de paisajes, de gente y de ciudades, pues. Entonces, digamos que eso por un lado, pero también yo creo que la gente cuando llega a Colombia es muy bien recibida, es muy bien aceptada por la gente, se establecen relaciones fácilmente, y yo creo que la gente queda muy contenta con eso. Digamos, cuando le hablo de la diversidad de cosas para conocer, pues tenemos, por ejemplo, el Amazonas, que es una zona totalmente de selva, ¿cierto?, de bosqueo. Tenemos, y donde, pues digamos, desde el punto de vista natural, tenemos unos bellos paisajes, animales, tribus indígenas, digamos que eso es en el sur. Tenemos otras zonas, por ejemplo, como el Chocó, que es sobre el Pacífico, que es selva húmeda. Llueve mucho, pero es otro paisaje, otra vivencia. Efectivamente, están las ciudades, que
que está Bogotá, ¿cierto? Pues que es la capital y tiene sus sitios y sus encuentros, pues tiene el Museo del Oro, que yo creo que es único en el mundo, y yo diría que la gente también en Bogotá, restaurantes, comercio. Por otro lado, Medellín es una ciudad muy bella, yo creo que es una ciudad con un clima muy agradable. Está como siempre Cartagena, que todo el mundo va y visita, pero si usted pues que es una ciudad colonial, pero mucha gente, por ejemplo, se va hacia Santa Marta y se queda, y la gente se queda ahí. Yo creo que todas esas razones, pero todo eso usted puede tener mucha riqueza natural y física y muchas ciudades, en gran parte se debe a la gente. ¿Cuál es el mejor tipo de turismo al que vienen los turistas a Colombia? En Egipto hay turismo terapéutico, turismo cultural, turismo de entretenimiento. En Colombia. Tradicionalmente la gente iba porque tenía amigos, hasta hace un tiempo. Con el proceso de paz la gente empezó a llegar. Generalmente hay destinos que son, por ejemplo, Bogotá, efectivamente, Cartagena siempre la gente va. Esos son los destinos que siempre hace la gente cuando va. Se puede incluir Medellín, ¿sí? Hay otro bien interesante que no he mencionado que se llama Caño Cristales, que es una zona llena de colores, digamos. El agua está lleno porque efectivamente tiene unas algas que van creciendo y entonces está lleno de colores y es un paisaje desde el punto de vista natural muy bello. Eso es lo que están ofreciendo hoy. Es difícil decir una sola cosa. ¿Cuál es? Yo diría que Bogotá y Cartagena. Hoy en día, por ejemplo, también tenemos la mayor diversidad de pájaros, ¿sí? Tenemos 2.000 especies. Entonces, hay mucha gente que está viniendo, asociaciones de bird watchers que están llegando a Colombia por eso. Entonces, qué bueno, los precios para los turistas son buenos, bastante buenos. Yo creo que hay de todo, ¿cierto? Efectivamente usted puede comprar paquetes que pueden resultar económicos, pero también hay un turismo más de lujo, ¿cierto? Dependiendo un poco del hotel, pero como pasa en todas partes del mundo. Pero no, una de las cosas que a veces es más costoso es el tiquete, el transporte, un poco que puede estar alrededor de entre $1.000 y $1.500. Eso es lo mismo de venir hasta acá. Vamos a mirar qué se puede hacer, a ver cómo se puede, pero de pronto cuando la gente empieza a tener paquetes es importante. Sí. Tuvimos, simplemente para comentarle, un encuentro de turismo entre Egipto y Colombia. Muchas veces todo está en manos del sector privado, pero yo creo que hay un interés especial en ir a Colombia y pues permanentemente en venir a Egipto, ¿sí? Que el primer viaje que se hace normalmente en Egipto es el tradicional, pirámides, museo, iglesia copta, la citadel, pues o toda la parte islámica, y después van a Luxor, a Asuán y a Abu Simbel. Sí. Ese es el... Y también tenemos el turismo de safari, en el desierto. Por eso, ese es el primero, todo el mundo viene a ese primero. Ya después podemos promover otro tipo de turismo, efectivamente, ir al desierto, es que no me acuerdo cómo se llama, bueno, a Sigua, sí, el otro, el desierto blanco, no sé qué. El desierto occidental, desierto... Ok, pero no, y está el mar, que es un mar muy, muy bello. ¿El Mediterráneo o el Mar Rojo? Ambos. Ambos. No, ambos, yo creo que ambos tienen su encanto, son distintos. El Mediterráneo, la parte egipcia es de un color maravilloso, el agua es cristalina, por lo menos donde... ¿Cuáles son los lugares que usted ha visitado? Bueno, a ver, en el Mar Rojo he estado en Sharm el Sheikh, he estado en Hurghada y en Soma Bay, sí, ahí, y después en Sugna, sí, aquí cerca pues, esos son los sitios... Sí. De Mar Rojo. De mar,
Estuve en... No, efectivamente, pues claro, usted va a Alejandría, no se baña, pero ese es el Mediterráneo. Y después estuve en un condominio, digamos, en el Mar Rojo, o en 2 condominios he estado ahí durante el verano y es precioso. Es difícil decir cuál es, cada uno es muy bello a su manera, pero el agua del mar Mediterráneo, es muy bello. Bueno, queremos echar la luz sobre las relaciones bilaterales egipcio-colombianas y las perspectivas del futuro y los campos de la cooperación conjunta. Ok, en días pasados, digamos, hace 2 semanas tuvimos una reunión entre el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia y Egipto, que se llaman consultas políticas. En esas consultas políticas tratamos, digamos, todos los temas en los que podemos cooperar entre los 2 países desde el punto de vista político, desde el punto de vista de comercio, ¿sí? Miramos, digamos, los distintos acuerdos que se han establecido entre los 2 países y ver cómo los podemos reactivar, por un lado, en cultura, en repatriación de bienes, en turismo y en educación principalmente, si no estoy mal ahora. Y por otra parte también estábamos trabajando un acuerdo de comercio, de deporte primero, ese ya está listo, necesitamos que venga el ministro y lo firme. Estamos haciendo otro de servicios de transporte aéreo y estamos trabajando en los temas de comercio. Los temas de comercio, digamos, el comercio entre los 2 países ha sido muy escaso y en parte se debe, primero, a un desconocimiento mutuo, yo creo, porque tenemos una población en Colombia de aproximadamente 50 millones y aquí de 100 millones y el turismo, el comercio debería ser muchísimo mayor, al igual que el turismo, no crea. Entonces, lo que estamos haciendo es mirando a ver cuáles son las dificultades que existen. Hemos encontrado una parte impositiva en ambos países y por eso estamos mirándolo de un acuerdo de comercio para mirar cómo podemos incrementar los productos. Colombianos han estado viniendo aquí a algunas ferias, ahí tenemos 4 empresas egipcias que están invitados a una macro rueda en Medellín. Yo creo que estamos haciendo todo para poder reactivar. Efectivamente, estamos buscando firmar un acuerdo entre las cámaras de comercio de Bogotá y el Cairo. Digamos que tenemos una actividad pública, digamos, y una actividad desde el punto de vista privado también de la empresa privada. Gracias. Señora Ana, ¿cuál es la actitud colombiana hacia la causa palestina y los derechos legítimos del pueblo palestino? No, la posición de Colombia. Colombia reconoció a Palestina en el 2000, hace 2 años, cuando... Sí, no, esas son básicamente las relaciones. Nosotros representamos a Palestina, sin embargo, pues hemos estado pues tenemos unas relaciones cordiales y seguimos las instrucciones de la Cancillería por el momento. La posición colombiana hacia el traslado de la embajada... yo no tengo, ahí sí le tengo que decir que no tengo... a Jerusalén. La posición de Colombia la da el ministro. Sí. Colombia no trasladó su embajada de Tel Aviv a Jerusalén. No le había entendido, no, sigue en Tel Aviv. Yo creí que era la pregunta era distinta, es un poco... pero no, ahí no... Señora Ana, finalmente, ¿cuál es su impresión sobre la cultura milenaria de Egipto? No, efectivamente, una de las razones por las cuales pedí venir a Egipto era esa. Era poder... ¿Se ha visitado Abu Simbel? Sí, en el pasado como turista. Ahorita lo he visitado algunas partes, no todas, pero... pero le quería contar que efectivamente esa fue una de las razones por las que pedí venir a este país. Y era poder de alguna manera
vivir de otra manera la cultura, ¿sí? La arqueología, la arquitectura, y mirar los distintos periodos, cómo se fueron desarrollando, los aportes que han hecho. Efectivamente leo un poco, miro documentales sobre este país y bueno, y los aportes que han dado al mundo. Como le digo yo, disfruto mucho cuando le digo en cada una, por ejemplo en el Cairo, que usted tiene casi todos los periodos, lo disfruto, y la verdad camino y miro y veo, me encanta la gente. Hay mucha gente que no le gusta cuando hay mucha gente en la calle, a mí me encanta. Han el Jalili puede ser uno de los sitios que prefiero. Ojalá fuera sin turistas, que fuera más natural. Pero no, mentiras. Disfruto mucho, la verdad, ya casi cumplo un año y ha sido un año muy agradable, digamos, en todo sentido. Muchas gracias a su excelencia, señora Ana, por esta entrevista concedida a Radio El Cairo, y muchas gracias por su gentileza y amabilidad y su recepción a Radio El Cairo, aquí en la sede de la embajada de su país en El Cairo. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes, y como decía al principio, gracias por permitirnos o por ayudarnos a conocer lo que es Colombia en este país, y efectivamente estamos trabajando también porque conozcan Egipto en Colombia. Gracias. Bueno. Radio El Cairo presenta Panorama Egipcio, un programa redactado por Amal Said. Bienvenidos, amigos oyentes, a una nueva edición de su programa Panorama Egipcio. En esta edición vamos a hablar de lo siguiente. Una delegación consular francesa visitó el Museo Nacional de Rosetta, y la Universidad de Banja ocupó una posición mundial en la calificación de las universidades. Una delegación consular francesa visitó el Museo Nacional de Rosetta en el marco del papel desempeñado por el Ministerio de Turismo y Antigüedades para activar su plan del reforzamiento del movimiento del turismo venidero a Egipto, para visitar los museos y las zonas arqueológicas de atracción turística que son abiertos ante las visitas turísticas. El Ministerio declaró que el Museo Nacional de Rosetta y el Museo Nacional de Sohag recibieron a varias delegaciones extranjeras, ya que el Museo Nacional de Rosetta acogió a una delegación del Consulado francés en Egipto. Los secretarios del museo acompañaban a la delegación en su gira en las salas de muestra del museo, explicándoles las piezas arqueológicas expuestas e introduciéndoles a la historia y la civilización de la ciudad de Rosetta a través de dichas piezas. Asimismo, el equipo de trabajo del museo regaló a los miembros de la ente mencionada con unos productos de las artesanías patrimoniales. En el mismo contexto, el Museo Nacional de Sohag recibió a una delegación turística de Australia que efectuó una gira en sus salas para saber las piezas que contiene. Vale la pena señalar que estas delegaciones manifestaron su admiración por la bien arraigada civilización egipcia y tomaron unas fotos de memoria dentro de estos museos. Cabe decir que últimamente Dr. Khaled Al-Anani, ministro de Turismo y Antigüedades, recibió a la delegación del Grupo de la Amistad Egipcio-Francesa, afiliada al Senado francés, que fue encabezada por Catherine Morin. Esto era con la presencia del embajador
supervisor a la Administración Central de las Relaciones Públicas e Internacionales en el Ministerio de Asuntos Exteriores. El ministro saludó a la delegación parlamentaria francesa, expresando su aprecio a los avances continuos en los lazos egipcio-franceses y al aumento en el ritmo de la coordinación entre ambos países en los diferentes ámbitos, en especial el turismo y la arqueología, puesto que hay tantas misiones arqueológicas francesas en distintos sitios arqueológicos en Egipto. También hay muchos proyectos de asociación bilateral en las citadas áreas. En este marco, el lado francés aclaró que el número de los turistas franceses se incrementaba gradualmente de un modo que ya se duplicase, acercando de los números alcanzados en el año 2016. En adición, la parte francesa mostró su disposición a ejecutar el proyecto de la restauración de la región de Saqqara. Amigos, antes de cerrar nuestra emisión de hoy de Radio Latinoamérica España, ese es el resumen de la última hora. La Agencia de Salud de las Naciones Unidas eleva el riesgo global de nuevo coronavirus a muy alto. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas celebra una reunión de emergencia para discutir la escalada de combates en Siria. Los refugiados en Turquía se dirigen hacia las fronteras europeas después de que un funcionario declare que se han abierto las fronteras. Y el secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo advierte a Irán que no interrumpa un próximo acuerdo con los talibanes. El primer ministro de Kosovo se enfrenta a una reacción violenta por su plan de levantar parcialmente un arancel a las importaciones serbias y un diplomático estadounidense lo condena como un grave error. De esta forma, amigos oyentes, concluimos nuestra programación de hoy y antes de despedirnos les avanzamos la programación de mañana. El programa La Prensa Egipcia en una semana, música de América Latina, museos egipcios, rincón de la economía pionero de la humanidad, arte de América Latina, obras y estrellas y bienvenidos. Amigos oyentes, ha sido un gran placer estar con ustedes y esperamos encontrarlos mañana de nuevo a la misma hora y en la misma frecuencia. Estuvimos con ustedes frente al micrófono Mohamed Abdelaziz y Nagla Zidane y en el servicio técnico Mohamed Safiyuddin. Muy buenas noches y hasta mañana. Aquí El Cairo, servicio internacional desde Egipto.